Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores de la revista Acción Cine, bienvenidos a nuestro canal. Hoy de nuevo traemos un apartado de la sección de unboxing de Blu-ray con un calor increíble que hace en Madrid estos días, y vamos a empezar con la primera de las que nos han llegado a la redacción, que es Resident Evil, el capítulo final, que parece ser que sí va a ser el capítulo final, al menos con Milla Jovovich al frente, porque ahora están planeando un reboot de la franquicia y incluso en forma de serie de televisión también. Y para despedirse, pues qué mejor que esta última entrega, dirigida por el marido, la pareja de Milla Jovovich, que es Paul W.S. Anderson, no confundir con Paul Thomas Anderson, director que siempre ha querido ser mejor director de lo que es realmente, y que aquí nos da más de lo mismo. Quiero decir, la saga de Resident Evil nunca ha sido una saga de grandes películas, ha sido una saga de películas muy entretenidas, sin pretensiones. Sé que a muchos de los fans del videojuego, yo me he criado con el videojuego, de hecho para mí el videojuego muere en el Code Verónica, porque a partir de ahí la saga cambia completamente y se convierte en otra cosa, ni mejor ni peor, pero ya no es para mí Resident Evil. Yo necesito esas vistas cenitales, ese no saber lo que había a la vuelta de un pasillo, esos cambios de cámara, ese miedo, esa falta de munición que había en el 1 cuando tenías a Jill Valentine. El 2 ya era otra cosa también, era más fácil. De hecho, para mí el mejor juego de la saga sigue siendo el Code Verónica, el más completo, el más redondo, y el que más cariño le tengo es al 3, a Nemesis, porque me permitía jugar con mi protagonista favorita, que es Jill Valentine. Sí, en el mundo de los videojuegos también ha habido protagonistas femeninas y no pasa nada, se agradece un montón. Y Resident Evil, pues la saga de películas, nos trajo de protagonista femenina a Milla Jovovich, y los personajes del videojuego fueron apareciendo. De hecho, aquí recuperamos el personaje que es el protagonista de del 2 y del 4 y del Code Verónica, que es el personaje interpretado por Ali Larter. Y aquí tenemos esta entrega, que voy a hacer el unboxing ya sin más dilación, y luego, pues ya sabéis, en cuanto cambiemos de escenario os enseñaremos los extras que trae la película. De momento, un Blu-ray sencillo, ha habido una edición metálica también, modo represalias con Paul y Milla, una edición no metálica pero sí más completa, que no ha llegado. Modo represalias con Paul y Milla, dobles y armas, primicia Resident Evil Vendetta, explora la colmena y el triunvirato radical y las mujeres de Resident Evil. El triunvirato radical no sé a qué hará referencia, pero esperemos que la siguiente saga de Resident Evil esté también protagonizada por una mujer. Yo lo agradecería un montón, porque creo que los personajes femeninos en el videojuego también han tenido una importancia capital. Las películas han pasado, han ignorado, voy a decirlo de forma más educada, han ignorado por completo los videojuegos, y creo que es una virtud, porque para los videojuegos ya tengo los videojuegos. La saga me ha dado una cosa totalmente distinta. ¿Podrían haber sido mejores? Mucho mejores. ¿Son brillantes? No, ninguna de ellas. Posiblemente la mejor como película, como estructura de película, sea la 1, pero tampoco es nada del otro mundo. A partir de ahí ha sido la más cercana al videojuego, seguramente en la 2, hasta que vemos a Nemesis llorando y a uno le dan ganas de suicidarse, si ha jugado el juego. Y luego la 3, dirigida por Russell Mulcahy, era en tono western. Ya la 4, la 5 y la 6, donde vuelve Paul W.S. Anderson a dirigir, pues son más un espectáculo de pirotecnia. De quiero y no puedo, porque realmente tampoco tienen tanto parné. Son películas de un presupuesto muy moderado, entre 40 y 60 millones de dólares, que poco a poco han ido perdiendo mucho fuelle en Estados Unidos. De hecho, esta última no recaudó ni 30 millones de dólares, pero no recuerdo 30 millones de dólares, pero el éxito fuera de su país de origen o de Estados Unidos ha sido tan brutal que si quisiesen hacer una séptima podrían hacerla. Ya os digo, es entretenimiento, es película para desconectar un rato. El que se sorprenda de qué va esto después de 6 películas tiene un serio problema, porque van 6 películas.
Es como los que... Oh, Transformers 5 es espantosa, tío. Van 5 películas de Transformers y no te has enterado todavía. Tienes un serio problema. Es Michael Bay. Pues aquí lo mismo. Es Paul Anderson dirigiendo a su señora y es lo que es. Acción trepidante, coherencia la justita para acabar el día y poco más. Muy apreciable y yo me lo paso muy bien. Y vamos a ver los extras y en cuanto los vea os informo y os cuento lo que aparece. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo, ya sabéis, Resident Evil, el capítulo final, edición sencilla, la de un solo disco, pero aún así el material que trae este disco en solitario es más que suficiente para llamar la atención de los aficionados a la saga, al personaje, a la actriz y a todo lo que conlleva el mundo de Resident Evil, empezando por los extras. Quizá los extras no son lo más llamativo del mundo, ¿vale? En principio. Podéis pensar que Stunts and Weaponry, las escenas de acción, no me sale ahora la palabra, pero me entendéis perfectamente, y la armería, las armas, explorar la colmena, es interesante, son muy cortitos, es interesante para ver cómo ha sido el regreso tanto para Paul Anderson como para Milla Jovovich a la colmena tantos años después de la primera película, cómo llegaron y se enfrentaron a recuperar eso, un sitio en el que no habían estado mucho tiempo, recrearlo y volver a darle vida. The Badass Trinity and the Women of Resident Evil, la trilogía de las... porque es una película, la Trinidad, perdón, una saga liderada por una mujer y por personajes femeninos. Aquí hablan de Michelle Rodríguez, de Ali Larter y de Milla Jovovich, pero también del papel de la mujer en la saga y de la importancia de algo que dice Milla Jovovich, que es muy importante y que es cierto y hay que tener en cuenta, que es que la película que Resident Evil es la saga más longeva de cine de acción liderada por una mujer. Dice que es un dato contrastado, ella lo sabrá mejor, pero sí es verdad que son 6 películas y ahora que se habla tanto con el personaje de Wonder Woman y demás, hay que recordar que se ha ido abriendo camino y que aquí tenemos 6 películas protagonizadas por Milla Jovovich. Una mirada a Resident Evil Vendetta, que tampoco hace falta echarle mucho vistazo porque lo vamos a ver en nada. Ya sabéis que tenemos también el Blu-ray de esa película y trailers. El más interesante, yo os digo que es este, no es muy largo, que es una pena, porque si fuese un poco más largo podría ser más interesante, porque habla de una de las cosas clave para mí de Resident Evil, que es los personajes femeninos. Aquí habla también de Ruby Rose, de esa chica que es modelo japonesa y ahora mismo no me acuerdo del nombre. Para mí es una pena que no hablen de Sienna Guillory, por ejemplo, que es, aparte que es uno de los personajes míticos del videojuego, me gusta muchísimo esa actriz y creo que aportó bastante en varios de los capítulos de la saga. Aquí tenéis cómo van hablando, pues eso, de la presencia del papel femenino y demás. Ahí la presentación de Sienna Guillory. Yo digo que aunque sale ahí es que no hablan demasiado. Se van sobre todo, hablan del que más hablan es de Michelle Rodríguez, sobre todo, y de la personalidad de la propia actriz, el director Paul Anderson, pero no mucho más. Parece que no pasan los años para Milla Jovovich, es increíble. Una pena que no siga haciendo más peli de esto, de verdad. Yo me lo paso pipa. Sé que son malas, pero me lo paso pipa. Y sé que hay mucha gente que disfruta también con Resident Evil. Sobre todo si nos quitamos los prejuicios del cine y del videojuego. ¿Por qué el videojuego tiene que ser igual al videojuego? Lo explica el propio Paul Anderson. ¿Por qué no son como el videojuego? Y lo explica de forma bastante interesante y bastante potente. Y es lo de contar una historia distinta, porque si él está haciendo un videojuego, si está haciendo el videojuego, la historia del videojuego, si fuera el personaje central Jill Valentine, que lo cuenta Milla Jovovich, que ella se presentó al casting, o porque ella era fan del videojuego y quería hacer la película del videojuego, quería hacerse con los derechos, pero le dijeron que ya los tenían y que había un director que ya había escrito un guión y tal, lo leyó, le gustó y ella se presentó para hacer de Jill Valentine, pero luego hubo cambios y una decisión de cambiar eso y decir, oye, espera, es que eso ya lo hemos visto.
¿por qué no hacer algo distinto? Y entonces le presentaron el papel de Alice. Yo vi diciendo, bueno, pero eso no sale en los juegos y tal. No, es un personaje nuevo. Claro, es que todo el mundo sabe, todos los jugadores saben que Jill Valentine sobrevive en el juego, en el primero. Entonces se hace una adaptación del primer juego y sabes cómo va a terminar. Y sin embargo, de esta forma tenía la posibilidad de que no supieran qué podía pasar con Alice, que no supieran qué podía pasar con el resto de personajes, como se vio en la película, que había personajes que chocaba que les pasase lo que les pasa en la primera película. A mí me parece que es muy interesante y es una buena forma de acercarse a los personajes y a una historia. Y aquí lo más interesante de los extras es esto: el Retaliation Mode. Es proyectar la película en Retaliation Mode. La película pasa a durar 2 horas y cuarto, lo cual quiere decir que hay 45 minutos extra, más o menos, o 40 minutos de una conversación de Paul W.S. Anderson y Milla Jovovich, hablando de la saga, los personajes, Alice, la dirección, el guión, el paso de los años, esta última película, el cambio de la franquicia, cómo ha ido evolucionando los personajes, etcétera, 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 desgranando toda la saga para despedirse de ella. Y es tan sencillo: estás viendo la película y de repente aparecen ellos dos, que tienen que estar a punto de aparecer por aquí. Ahí tenéis Impact Pictures, creo que ha salido ya Constantine Productions o Constantine Films, o como se llame la productora, y toda la gente que participa en la producción de una película, muchas productoras, Davis Films, venga, y pasando todos. Constantine Film, que es la productora asociada a Anderson, Screen Gems, que es la productora de Sony, más gente. Constantine Film y Davis Film presentan Resident Evil. Ahí lo tenéis, ¿veis? De repente se para y bromean mucho, son matrimonio, bromean muchísimo, hacen muchos chistes continuamente sobre eso, sobre cómo se conocieron allí también, y sobre esta situación en la que ella por fin va a poder vengarse, tener una retaliation y vengarse de todo lo que le ha hecho pasar su marido en las películas durante los últimos 15 o 16 años. Está muy divertido, está muy bien y cuentan cosas muy interesantes, sobre todo no es que cuenten demasiadas cosas nuevas, hay imágenes de rodaje también, sino sobre todo porque lo cuentan en plan, es una retrospectiva y con el paso del tiempo. No es lo mismo la gente que rodó la película original que esta gente. Han crecido, han madurado, han evolucionado y han cambiado, y entonces lo ven todo con una perspectiva distinta, y eso es muy interesante y es lo que más os puede gustar de este Retaliation Mode, que está muy bien y que el único es que no puedes verlo aparte, no puedes seleccionar ver solamente el Retaliation Mode y la película aparte. O sea, si quieres ver la película, si quieres ver todas las escenas de estos dos hablando sobre su proyecto, uno de sus proyectos más personales en el que más se han involucrado, pues tienes que verte toda la película, y de vez en cuando van saltando las escenas de ellos dos comentándolo todo y haciéndonos ver pues qué es lo que nos ofrece Resident Evil. Poco más, no queremos enseñar la película, solamente que sepáis que eso tiene, y que ya sabéis, le dais al like, os suscribís y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.